una vez más a una entrega de Medicina de Cuerpo y Alma, como cada domingo aquí en Cinevisión, Canal 19. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Un placer compartir con todos ustedes y tenemos un repertorio importante en la tarde de hoy. Tenemos nuestro segmento dermatológico y nuestra invitada especial es la doctora Marianela González Díaz, médico dermatóloga, cirujana dermatóloga y nutrióloga clínica, quien nos disertará sobre el tema de lupus, ya que mayo es el mes en el cual se conmemora la concientización del lupus a nivel mundial y de esta enfermedad muy conocida por los médicos, pero muy poco conocida por la población. Hemos decidido invitar a la doctora Marianela González, un dermatólogo muy calificado, para hablarnos sobre este tema tan importante. Vamos a una pausa comercial y luego retornaremos con el segmento dermatológico en el día de hoy. Volvemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. En el segmento dermatológico de hoy damos formal agradecimiento al equipo de enseñanza de la residencia de pediatría del Hospital Robert Reed Cabral, quien nos dio la oportunidad de compartir con ellos el tema de fotoprotección en pacientes con lupus. Tuvimos una actividad la semana pasada, el jueves 15 de este mes en curso, en donde la doctora Marianela González Díaz, la doctora Daisy Castellano y una servidora, la doctora Alba Rodríguez, estuvimos compartiendo con los residentes de pediatría, con pediatras, y también estuvimos con los reumatólogos pediátricos de este hospital, llevando información oportuna y clara sobre fotoprotección en pacientes que padecen de lupus. Como vemos en pantalla, están las imágenes de lo que fue una actividad muy chula con los residentes, en donde tuvimos un compartir muy bonito, gracias a la gente de MediHealth, que fue el laboratorio quien nos apoyó en esta causa y donde pudimos realizar este encuentro tan bonito con este grupo de médicos en formación y también con nuestros colegas reumatólogos pediatras y pediatras, quienes nos abrieron las puertas tan amablemente del hospital y llevamos allá todo lo relacionado con lupus, piel y fotoprotección. Esperemos que se vuelva a dar la oportunidad y estamos muy contentas de poder compartir con los demás colegas del área de medicina temas de importancia como el lupus. Recuerden que Medicina de Cuerpo y Alma es un espacio para todos ustedes, nuestros televidentes, y que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram y de Facebook para que vean todas estas actividades en las que estamos involucrados y que vemos aquí. Y gracias también a nuestras colegas por acompañarnos en estas aventuras que tenemos en el día a día, como es el llevar la información en piel a los diferentes escuelas, hospitales, que hemos tenido este tipo de iniciativa para llevar este tipo de conocimiento a las diferentes ramas y los diferentes colegas que ejercen la medicina con tanto amor y con tanta entrega. Quedamos muy fascinadas y les exhortamos que se siga la información, ya sea por vía digital, por las redes, de lo que son este tipo de enfermedades como el lupus, que son comunes en nuestra población y que se necesita mucha educación e información para prevenir, tratar a tiempo y evitar complicaciones. También para que la población dominicana siempre se esté con los temas de salud de importancia. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad en el Robert Reed Cabral de poderlos visitar y esperemos que se repita.
Vamos a una pausa comercial y luego de la pausa vamos con nuestra invitada en la tarde de hoy, la doctora Marianela González Díaz, médico dermatólogo, cirujana dermatóloga y nutrióloga, que nos va a hablar de todo lo relacionado con lupus, diagnóstico, cuáles son las manifestaciones de piel y cómo se trata esta enfermedad. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista esta tarde. Buenas tardes. Siguiendo con el contenido de nuestro programa, tal como habíamos anunciado, tenemos la presencia de la doctora Marianela González Díaz, quien es médico, dermatólogo, cirujano, dermatóloga y nutrióloga clínica. Y vamos a hablar de muchas enfermedades, sobre todo del lupus, porque sabemos que mayo es el mes del lupus. Así que bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros, es un placer que esté aquí con nosotros. Agradeciéndole la invitación al doctor Estrella y a la doctora Alba Luz Rodríguez, encantada de estar en su magno programa. Es un placer para nosotros también haber logrado que la doctora Marianela nos visite aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, la cual se quejó de que yo no la había invitado, era verdad, pero teníamos pendiente de traerla. Doctora, el mes de mayo es el mes en donde se conmemora el lupus, que es una enfermedad muy conocida por nosotros los médicos, pero muy desconocida por la población. Su visita para nosotros es muy importante para que usted nos ilustre un poco acerca de esta enfermedad que realmente es un motivo de consulta en el área de dermatología y que muchas veces pasa desapercibida. Así es, Alba Luz. Realmente el 10 de mayo se celebra el Día Mundial de Lupus y el eslogan es "Hagamos visible el lupus", debido a que es una enfermedad que tiene una alta tasa de prevalencia en nuestro país. En las consultas dermatológicas la vemos con cierta regularidad. Afecta principalmente a las mujeres en etapa fértil y también a los niños, con una menor incidencia en los varones. De hecho, que en los niños el 20% es aproximadamente la casuística del lupus eritematoso sistémico, que es la variante más conocida, aunque no es la única. Existen otras variantes como son el lupus crónico discoide, el lupus neonatal y el lupus mediado por medicamentos. Y doctora, un dato interesante para la población es que, ¿por qué se llama lupus a esta enfermedad? Bueno, el nombre lupus viene del latín lobo, que significa mordedura de lobo. Realmente el signo característico lo vemos en cara, especialmente en dorso de la nariz y en las mejillas, dando el aspecto de alas de mariposa. Ese signo clínico es muy importante cuando lo vemos en las mujeres, sobre todo en etapa fértil. Este término fue por primera vez utilizado en el siglo XIII por Rogerius, que era médico, de manera que la mordedura de lobo es típica para acuñar el término lupus. Entonces, doctora, ¿por qué un paciente de lupus visita un área de dermatología? ¿Qué puede tener una mujer u un hombre que se presente en la piel y que haga que vaya a la consulta dermatológica? Bueno, es bien sabido que el lupus es llamado la enfermedad gran imitadora porque tiene bastantes signos y síntomas de presentación. Y la piel, como decimos, es el órgano donde se reflejan las enfermedades internas. Y entonces, normalmente la gente va a ir a la consulta dermatológica cuando se le presenten lesiones en su piel. Y es bien sabido que el dermatólogo es el profesional competente para hacer el diagnóstico de esas manifestaciones internas a nivel de piel. Y el lupus no es la excepción. De manera que podemos observar, como ya hemos
dicho ese signo clínico en ala de mariposas a nivel de dorso de la nariz y mejillas, pero también podemos ver otras lesiones como son en las manos, en los dedos, en los pulpejos de los dedos presentan el signo de Raynaud, que no es específico de lupus, puede estar presente en cualquier colágenopatía, pero también podemos observar erupciones cutáneas de diversos tipos, pueden ser tipos urticariformes, pueden ser tipos exantemáticas, pueden haber alopecias. Las alopecias son signos clínicos capitales para pensar en lupus, no tan solo pensar en otros diagnósticos como la alopecia areata. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con el lupus cuando tenemos alopecias tanto en niños como en personas adultas. Pero además podemos ver que existe una variedad de síntomas inespecíficos como son fiebre, cefalea, otros signos clínicos como la hemorragia en astilla. Todo esto aunado a las lesiones de piel nos van a llevar a pensar en el diagnóstico de lupus. Cuando la doctora se refiere a alopecia, es pérdida de cabello. Entonces, toda persona que pierde el pelo, doctora, usted me corregirá, debe de irse a evaluar. Toda caída de pelo debería evaluarse, porque nosotros tenemos una costumbre de usar remedios caseros y un sinnúmero de cosas cuando empezamos a perder el pelo, y siempre pensamos que es el estrés. Regularmente la gente cuando va a las consultas dice que yo tengo mucho estrés, y asocian y se acostumbran por años a perder el cabello, y a veces no se dan cuenta de que tal vez tengan una enfermedad, y ese es el signo en la pérdida del pelo. Desde luego, Alba, con relación a la caída de pelo, que clínicamente conocemos como alopecia, recordar que es competencia del profesional de la dermatología la piel y sus anexos, y el cabello es uno de ellos, de manera que lesiones focalizadas o difusas de pérdida de cabello debe ser evaluada por un dermatólogo y hacer el diagnóstico diferencial del lupus con otras patologías, no solo quedarnos en que es estrés. Debemos hacer una búsqueda exhaustiva, sobre todo mujer joven que nos llega con alopecia a la consulta, pero además refiere fiebre, pero además refiere erupciones cutáneas que le llaman alergia. Es competencia del dermatólogo vigilar esos signos clínicos y hacer el diagnóstico diferencial del lupus. Doctora, ¿qué es muy importante en la enfermedad porque puede causar hasta la muerte, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál es la incidencia, la frecuencia que tiene esta enfermedad en la población dominicana? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuál es el síntoma principal? ¿Y cuál sería la alarma de cualquier paciente para que pueda descartar un lupus o sospechar que tenga un lupus? ¿Cuál es la manifestación más frecuente? ¿Por qué llegan estos pacientes al médico, al dermatólogo? Sí, de acuerdo, doctor Estrella. La casuística y la estadística real no la conocemos en el país. Sí hacemos inferencia a estadísticas internacionales, donde, por ejemplo, en los niños y adolescentes, el 20% de lupus está presente en esa población, tanto infantil como adolescentes. De manera que el adulto mayor y el adulto joven puede presentar, incluyendo el hombre, signos de lupus, pero nos llegan a la consulta dermatológica básicamente con dolores articulares, lo que conocemos como artralgia, con esa ala de mariposa a nivel de la cara. También vemos, como ya mencionamos, la pérdida de cabello, con síntomas generales como fiebre. Un dato importante es la hemorragia en astilla, y si bien es cierto que a veces se hace difícil el diagnóstico de esta patología porque es la gran imitadora, debemos descartar muchas otras, no menos es cierto que con una buena historia clínica, con los laboratorios, con esos biomarcadores específicos como un ANA, con un anti-DNA, con un anti-SMIT, entre otros, anti-RO, anti-LAP, lo que conocemos como panel lúpico, es importante para el diagnóstico. Pero cuando tenemos lesiones de piel, el gold estándar es la biopsia de piel con inmunofluorescencia. Entonces, todo paciente que nos llega con estos signos antes mencionados nos debe orientar a pensar en el diagnóstico de lupus.
¿En los hombres le da lupus, doctora, a los hombres, a los masculinos? Sí, menos frecuente, pero sí, de hecho, tenemos en el Instituto Dermatológico pacientes de lupus masculino, sobre todo niños. Vemos en pantalla una imagen, doctora, que nos sube nuestro control, Humberto. Esta imagen en la que vemos en pantalla corresponde a una pérdida de pelo en un paciente. ¿Podría explicar un poquito sobre eso? Sí. ¿Qué observamos en la imagen? No tan solo que se ha perdido el cabello, sino que también vemos una placa con cierto grado de atrofia. Y esa placa normalmente se presenta en una variante de lupus, que es la variante crónico discoide. Entonces significa que no se pueda presentar en un lupus sistémico, pero cuando vemos una placa atrófica indurada, debemos pensar en la variante de lupus crónico discoide, que focaliza frecuentemente en cuero cabelludo. Es importante entonces hacer el diagnóstico de esta patología en un tipo de alopecia de esta naturaleza. Se conoce esta placa con el signo de la puntilla. Entonces, estas placas es competencia del dermatólogo mandar a hacer una biopsia para descartar este lupus que está focalizado en piel. No siempre tenemos los laboratorios antes mencionados positivos en este tipo de lupus. Sí, usted menciona, doctora, las alas de mariposa, y cuando vemos lupus y vemos las actividades que realizan las diferentes sociedades y eso, ponen mariposas. Yo imagino que es en relación a las mariposas, sí, por el enrojecimiento de cara que presentan las lesiones. Hay personas que piensan que porque son muy blancos, también se le pone la carita roja. Es muy común y vemos en pantalla, estas lesiones, doctora, son las que corresponden a las manifestaciones del eritema malar, que es el término médico, pero que vendrían siendo las alas de mariposa. Sí, es típico ver estas lesiones, dorso de nariz y dorso de mejilla, como se puede observar en esta fotografía. Pero no siempre este tipo de manifestaciones es lupus. Hay otras patologías que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Ahorita hablábamos de que una variante de lupus es la inducida por medicamento. Y los medicamentos son fotosensibilizantes, sobre todo aquellos que se utilizan con cierta frecuencia para el manejo de la presión, por ejemplo, la hidralazina, la procainamida. Otros medicamentos también de uso común pueden desencadenar reacciones fotosensibilizantes y las vamos a ver frecuentemente en cara con este tipo de signo clínico. Pero qué bueno que el lupus tiene esta manifestación y cuando se presente tenemos obligatoriamente que hacer el diagnóstico diferencial. Sí. Sí, antes se le decía, yo me acuerdo porque en mi niñez tuve un pariente muy cercano que tenía lupus, una prima, y me decían, o le decían a la gente, el médico lo que nos dice es que tiene alergia al sol. Y ahora usted habló de los factores sensibilizantes. ¿Puede comenzar a manifestarse el lupus después de una exposición al sol? Correctamente. Porque antes se llamaba alergia al sol, manchas del sol. Sí, doctor Estrella. Los pacientes muchas veces no saben que cursan con la patología. Tienen signos vagos, como ya mencionamos, artralgia, fiebre, malestar general. En la boca se presentan llaguitas, aftas, que es muy característico de múltiples patologías, pero no me dice que estoy frente a un lupus. Sin embargo, cuando ese mismo paciente se expone al sol, vienen las manifestaciones a nivel de piel con eritema, reacciones de fotosensibilización, y por eso es que el paciente que, diagnosticado o no con lupus, debe tener cuidado con las radiaciones ultravioletas. O sea que el coger sol puede que haga que el paciente le den brote. Sí, está claramente demostrado que los pacientes con lupus, cuando se exponen sin la debida protección solar, y este paciente desencadena brotes, agravan los brotes del lupus. Es muy jocoso. Cuando la pandemia, recuerdo que teníamos mucho miedo a acercarnos. Y nosotros los dermatólogos tenemos que estar cerca para ver bien las lesiones, tocar, mirar,
ver. Entonces había un protocolo de que uno se tenía que sentar a cierta distancia, ponerse un cobertor, la mascarilla, unos lentes, y uno estaba muy asustado. Bueno, cuando empezamos a abrir las consultas, que eran 10 pacientes por médico, evitando también el conglomerado en la clínica, y se ponían los pacientes afuera, entraban 10, me toca una muchacha joven de algunos 25 años con lesiones que parecían acné en la cara. Uno con el miedo de acercarse, pero se pellizcaba mucho y le picaba mucho la cara, y yo me quedé como no le vi las orejas, pero en la próxima consulta que yo le mandé las analíticas, pero de lejos, estoy diciendo que le puse algo para la picazón de lejos, cuando me acerco, porque me quedé con eso, y fui a ver, tenía lupus, o sea, y no era, o sea, las manifestaciones de espinillas que tenía, y la comezón, no era el mío. Lo tenía claro en las orejas, pero lo peor de todo es que cuando llegan los resultados, tiene insuficiencia renal, tiene los riñones ya afectados por el lupus, y muy bonita, y cuando me encuentro, digo, caramba, ella había tratado por acné tantos años, porque tenía como 5 años yendo a varios médicos para el acné, y si no vemos el pabellón no íbamos a pensar que era un lupus. Sí, correcto. Porque el lupus se le puede dar a cualquier, no, una cosa increíble. Y déjame decirte que terminó con un catéter de diálisis, o sea, una enfermedad que se hace la conciencia, se trata de hacer conciencia de que existe, porque puede repercutir en los otros órganos de la economía del cuerpo, puede ir y puede no solamente quedarse en piel, sino que puede producir la muerte del paciente. Sí. Y es costosísima. Mientras más temprano se hace el diagnóstico, mejor es la sobrevida del paciente que tiene lupus. Es correcto lo que apuntas, Alba Luz, con relación a eso. Por eso que el paciente hay que desvestirlo. Hay que verlo en su conjunto de pies a cabeza. Entero, en las orejas, como vimos la placa en cuero cabelludo, también es un área muy común de encontrar ese signo de la tachuela en la concha. Ahí vamos a ver signos en la concha de la oreja, signos importantes de lupus. Y obviamente una modalidad de presentación del lupus que se confunde mucho con acné es la variedad papulosa. Entonces, y la miliariforme también en el pecho. Entonces, los lupus en la variante subaguda y el sistémico comúnmente puede presentar estas manifestaciones. Y obviamente es una enfermedad mortal que afecta órganos internos, especialmente riñones, corazón y pulmones. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano. Y los vasos sanguíneos, ¿no? Claro, aterosclerosis. Aparte de que es desfigurante. Nosotros tenemos pacientes con lupus con lesiones desfigurantes. O sea, a veces está bien que el paciente tiene la suerte de que sea cutáneo, solamente de la piel, y no le afecta a los órganos, pero cuando está en piel, realmente puede comprometer el aspecto estético del paciente, porque son placas que es muy difícil inclusive de utilizar cobertores para este tipo de lesiones. Ahí tenemos en pantalla las diferentes manifestaciones. La imagen anterior está lo que decía la doctora, de las llaguitas en la boca, la pérdida del cabello. Importante recalcar esas alergias que les dan a las personas cuando toman sol, pero también no solo alergias, dolores de cabeza, decaimiento y síntomas físicos, que muchos lo asocian a deshidratación, y son reacciones que son provocadas por el sol. Las alergias, la gente que siempre tiene una alergia y que acuden constantemente a las emergencias a tratarse por alergias, y alergias pueden ser manifestaciones de lupus en piel. Doctora, ¿qué importancia tiene la utilización del bloqueador solar como pilar del tratamiento en la gente que sufre de lupus? Bueno, la protección solar es vital en los pacientes con lupus. Ya vimos anteriormente que el sol puede desencadenar brotes de lupus, de manera que la protección solar debe ser 50 más, con una aplicación cada 2 horas, con una cantidad suficiente
para todas las zonas expuestas al sol. Inclusive se recomienda que estos pacientes usen protectores, ropas protectoras, cobertoras con FPS, sombreros de ala ancha que también vienen con FPS, sus lentes de sol con FPS, la protección labial con FPS, de manera que el protector solar y todos los demás coadyuvantes que van a mejorar la toma de sol y la protección de este paciente son vitales, tan vitales como los tratamientos orales y tópicos para manejar las lesiones cuando están presentes. En el tratamiento del lupus todavía se usan las sales de oro. Eso fue hace mucho tiempo. Cada tiempo tuvo su manejo, pero hoy día tenemos terapias innovadoras. Una vez hecho el diagnóstico previamente, como ya vimos, manifestaciones clínicas, los criterios mayores y menores, la biopsia de piel y la inmunofluorescencia, nos van a dar el diagnóstico definitivo de la patología y obviamente dependiendo la variante que presente es el tratamiento. Pero hoy día ya las sales de oro están en desuso. Tenemos terapias innovadoras como son los biológicos, y para el tratamiento del lupus, como es el caso del anifrolumab, es un nuevo tratamiento que se conoce con el nombre de Safalo, está aprobado por la FDA para el manejo del lupus. Es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear la manifestación de las proteínas de factor de necrosis tumoral tipo 1, y en ese caso entonces la terapia cada vez más va en disminuir las manifestaciones de la patología, mejor calidad de vida del paciente, pero además disminuir las complicaciones a largo plazo, como son la nefritis lúpica, las cardiopatías y las patologías a nivel pulmonar. Y es bueno que estos temas se lleven. Perdone, Albaluz. Y un dato importante, que los tratamientos hoy día siempre pueden ser solos o acompañados. Y la hidroxicloroquina es una molécula que hasta hoy se utiliza sola o acompañada. Ella también tiene un factor de protección solar, pero además, ojo, debemos tener cuenta con la molécula porque tiene alteraciones a nivel ocular. Entonces, siempre con los chequeos pertinentes de oftalmología a los pacientes que están tratados con hidroxicloroquina. Eso se acabó durante la pandemia, la gente. Sí, se acabó, la gente que sufría enfermedades autoinmunes no encontraba la cloroquina. ¿No? Se regó ese rumor de que eso quitaba el COVID y duramos que en las farmacias ninguna bien. Así es. Se escaseó el producto bastante. No, bueno, son medicamentos que trabajan sobre el sistema inmune. Acuérdense de la famosa tormenta de citoquinas que había. Correcto. Quizás la cloroquina inhibía un poco ese proceso autoinmune de todas esas sustancias bioquímicas trabajando en contra de los órganos y causando inflamación, todo eso, sobre todo a nivel pulmonar. Podría ser que la cloroquina trabajara un poco. La ivermectina también se escaseó, porque aunque no habían evidencias científicas que dijeran, ¿verdad?, dieran la efectividad de la ivermectina en COVID, la gente consumió ivermectina de forma abusiva. Durante la pandemia se escaseó la ivermectina también, creyendo que le daba el COVID o no sabía lo que fuera. Sí, así es. Doctora, cuando usted menciona como un dominicano, ¿cuáles otras herramientas? Porque cuando hablamos de fotoprotección, ¿verdad?, no solamente hablamos de un filtro solar, hablamos de medidas físicas para protección. Este país en donde nosotros tenemos sol el año completo, debe de ser muy difícil para una persona con lupus asumir que tiene que cubrirse, que el calor, que el sol todos los días de lunes a lunes. ¿Qué otras cosas aparte del bloqueador solar pueden utilizar los pacientes para que no le dé el sol y no se le desaten las lesiones? Sí, hay que orientar a la población, sobre todo a los padres cuando tienen niños con lupus, porque es muy difícil mantener un niño estático dentro de la casa, en un lugar específico. Y los niños
su común denominador es jugar al aire libre, hacer algún deporte al aire libre. Entonces, hay variantes de protectores solares específicos para niños, sobre todo aquellos que no tengan disruptores endocrinos, y aparte de ellos, protectores 50 más. Estos protectores deben aplicarse, como ya mencionamos, cada 2 horas, pero también debemos acompañarlos de medidas físicas, como son esos sombreros de ala ancha, sus lentecitos de sol, y además buscar la sombra es muy importante, no exponerlos en horarios donde las radiaciones ultravioletas son mucho más graves, como es el caso de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un veto exponer a todo el mundo, pero sobre todo a un paciente con lupus, donde ya sabemos que las radiaciones ultravioletas desencadenan los brotes. Usar ropas largas, como estamos en el trópico, pero que sean ropas frescas, que transpire, que esos rayos solares puedan refractarse, que no se queden allí, contrario a lo que la gente piensa, que esta ropa debe ser color oscuro. Las ropas de color oscuro, la absorbancia de las radiaciones UVB son mayores, y sobre todo las visibles, como las pantallas del televisor, el teléfono. ¿Y qué es lo que vemos normalmente para tranquilizar a los niños que hacen los papás? Dale un teléfono para que se calme, pero están expuestos a radiaciones constantemente, de manera que es ir como educando a la población de qué cosa debe hacer y qué cosa no debe hacer, tanto para los niños como para cualquier persona adulta que padezca lupus. Es también un síntoma muy común la fatiga y el cansancio, y muchos pacientes son tildados de ansiosos, otros son tildados de vagos, otras veces de lentos, de una mujer lenta, que se cansa pronto, que no rinde, que no tiene ánimo, y tienen manifestaciones de ese tipo que también muchas veces son dirigidos a los psiquiatras, porque se piensa rápido en que cuando una persona no se quiere levantar, no quiere hacer esto, es porque está depresivo. Eso es lo que hemos visto en muchas cosas. Sin embargo, la fatiga y el cansancio es un signo de lupus. Así es. Un síntoma de lupus. Las personas que sienten que no pueden, por ejemplo, hacer muchas cosas porque ya se cansan y no tienen ninguna otra enfermedad asociada, deben evaluarse, porque la gente se acostumbra a sentirse mal. Es una realidad. Claramente, Alba, la fatiga, el cansancio, sí, claro, la rigidez matutina también, ellos lo presentan. Y cabe destacar que una de las complicaciones, que es poco frecuente si lo extrapolamos con las complicaciones del riñón, del corazón y del pulmón, pero a nivel neurológico existe la complicación lúpica, donde el paciente puede convulsionar, donde el paciente puede tener signos clínicos que orienten a una enfermedad psiquiátrica, y sin embargo son las manifestaciones de lupus a nivel cerebral. Y eso es así. Hay personas que tienen así, que debutan con psicosis y que empiezan a hacer cosas que no son normales, se llevan rápido al psiquiatra, pero en las enfermedades como el lupus, que existe psicosis lúpica, he visto casos también de pacientes con un lupus manifiesto, con enfermedad psiquiátrica como manifestación, y es un lupus, que le ponen su tratamiento y para el lupus y totalmente bien. O sea, dentro del cuadro de lupus, cuando le ponen el tratamiento, se le quitan los síntomas psiquiátricos. Quiere decir que en vez de tener pérdida de cabello, manifestaciones de piel, hacen una crisis psiquiátrica y es un lupus manifiesto. Y convulsionan y no tienen tumores y no son epilépticos. Y es ese paciente, esa mujer también que aborta, porque en los abortos en las mujeres jóvenes hay que investigarlo de forma autoinmune. De acuerdo, sí. Esa mirada es importante, por eso se le llama la gran imitadora, porque imita montones de patologías, y realmente ahí está la clave, en el manejo multidisciplinario. El manejo multidisciplinario es esencial. O sea, el dermatólogo probablemente sea
el profesional de la salud que le toque inicialmente el diagnóstico, porque van por las manifestaciones de piel, pero entra el reumatólogo, pero entra el médico internista, pero entra el nefrólogo, pero entra el neurólogo, el neumólogo, o sea, es un paciente de manejo multidisciplinario. Y si así lo hacemos, vamos a tener un diagnóstico precoz, vamos a tener un manejo con un resultado excelente y positivo para el paciente, y vamos a disminuir las complicaciones que tan temidas son, porque pueden llevar al paciente a la muerte. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista en la tarde de hoy. Retornamos en Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos el placer de conversar con la doctora Marianela González Díaz, médico dermatólogo, cirujana dermatóloga y nutrióloga clínica, con quien estamos hablando sobre un tema muy interesante que es el lupus, ya que el mes de mayo es el mes en donde se conmemora la concientización en esta enfermedad, frecuente tanto en las consultas dermatológicas como en las demás especialidades médicas, ya que es una enfermedad que afecta no solamente piel, sino que puede afectar diversos órganos. Doctora, uno de las características que nosotros vemos en el lupus, usted siendo nutrióloga, en este caso, son las anemias. También esa es otra condición a la que muchos de nosotros nos acostumbramos a decir que sufrimos de anemia. ¿Es normal? ¿La gente debe de prestarle atención a las anemias? Porque hay personas que de verdad, yo he visto personas que dicen, yo sufro de anemia, como que eso es normal. Y como que se acostumbran a beber cosas, a tratar de suplementarse sin investigar el por qué y de dónde viene esa anemia, siendo uno de los criterios de lupus la anemia. ¿Qué usted puede hablarnos sobre eso? ¿Y cuáles alimentos usted recomienda que le vayan al paciente lúpico en alimentación que los ayuden a protegerlo del sol? Muy bien, Alba, sí es correcto. Las anemias, sobre todo las ferropénicas, en nuestra población son frecuentes, pero cabe destacar que es un signo, como bien apuntas, de lupus. Entonces, todo paciente que tenga una anemia recurrente, frecuente, sobre todo ferropénica, hay que investigarla, recordando que el riñón produce eritropoyetina y que esos pacientes lúpicos van a tener afectaciones renales en todo paciente, pero con ellos hay que tener una mayor vigilancia, porque su condición de afección renal pueden conllevarle a tener una anemia de manera importante. En cuanto a la nutrición, cabe destacar que estos pacientes, hay alimentos que son fotoprotectores, como es el caso de los betacarotenos. También cabe destacar que los alimentos de color verde importante, verde intenso, como el berro, como el brócoli, como la lechuga. Wow, yo tengo mucho que no veo berro. Sí. Eso lo venden ya el berro. Sí, claro que sí. En los supermercados, pero yo tengo mucho que no veo berro. Las espinacas, todos estos alimentos aportan de manera importante hierro. Había que comer solo obligado el berro. Sí. Las leguminosas también tienen un aporte importante de hierro. Por ende, entonces, estos pacientes debe hacerse una dieta equilibrada, balanceada, que aporte esos nutrientes que van a favorecer la buena nutrición en los pacientes en sentido general, pero mucho más en los pacientes lúpicos por su condición de anemia. Otro detalle importante que hay que tomar en cuenta es el control de la sal, recordando que los pacientes lúpicos pueden estar manejados de manera primaria con esteroides, y los esteroides retienen sal y agua, y también ellos utilizan medicamentos para manejar su presión arterial, y el riñón también va a tener una mirada importante en el control de la presión arterial.
En todo paciente lúpico hay que controlar sal. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. O sea que un paciente con lupus debe visitar a un nutriólogo, ¿usted qué, Claro, doctora? hablamos de multidisciplina y obviamente el nutriólogo va a intervenir en un manejo adecuado en materia de nutrición para los pacientes lúpicos. Cuando usted dice betacaroteno, doctora, ¿cuáles alimentos son esos? Bueno, todos los que tienen color amarillo intenso, las batatas color amarillo, la uyama, el huevo, la zanahoria, el mango, todos esos alimentos aportan betacaroteno. ¿Estos protegen del sol? Claro, tienen una mirada fotoprotectora, así es. Me parece muy importante porque con respecto a la alimentación, y la remolacha, doctora, ¿quita la anemia? Bueno, la remolacha no es que quite la anemia, pero tiene antioxidantes. Entonces, la betaína es un componente importante en la remolacha y tiene un factor antioxidante importante, como lo tienen todos los alimentos que ya hemos mencionado, el tomate con su licopeno y vitamina C. Estos van a mejorar la confianza, la apertura, la elasticidad de los vasos sanguíneos, que estos pacientes también pueden tener aterosclerosis. Y en esos casos, la terapia antioxidante nutricional es vital. Sabe que el nombre químico de la betaína se llama trimetilglicina. Glicina. Y entonces aporta grupos metilos para la formación del glutatión, que es el antioxidante por excelencia endógeno del cuerpo. Entonces la remolacha en eso es muy importante. Importante. Por la trimetilglicina. Así es. Doctora, con respecto a la vitamina D y la fotoprotección, entonces esos pacientes que tienen que estar cubriéndose tanto, que no le va a dar el sol, porque no puede darle el sol porque le va a activar la enfermedad, ¿tendrán un mayor déficit de vitamina D? ¿Cómo manejaríamos esa parte? Porque de por sí, los pacientes que yo le he realizado conteo de vitamina D y no tienen lupus, están escasos de la vitamina D. No sé qué es lo que sucede, pero tenemos ese mal. Sí. Y es un mal común. En el área dermatológica, no sé usted en urología si se ha encontrado tal caso, sí, de pacientes que uno le hace su conteo y están o insuficientes o deficientes de la vitamina D. Siendo nosotros un país tropical expuesto al sol, no deberíamos de sufrir de falta de vitamina D. Ahora, en el lúpico, ¿debemos nosotros, por la fotoprotección, estar suplementando o le puede traer esto un problema mayor, el hecho de estarse cubriendo y no tomar el sol? Bueno, en ese sentido no tenemos un estudio serio que avale que la fotoprotección disminuye los niveles de vitamina D. Hasta el momento desconozco un estudio serio que diga, bueno, si te pones filtro solar en condiciones adecuadas va a tener un déficit de vitamina D. No. Ahora bien, los pacientes con lupus pueden manejar también déficit de vitamina D, como la población en sentido general, pero recordar que la suplementación va a ser directamente proporcional a los déficits y que ellos, por su condición de complicación renal, acuérdense también que el calcitriol o 1,25 hidroxi vitamina D3 es importantísima para la absorción del calcio y el fósforo, y que el riñón es el órgano responsable de su activación. Y ellos, como tienen una complicación mayor a ese nivel, pueden cursar con déficit marcado de vitamina D. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, con relación a los déficits de vitamina D, pienso que es un déficit más carencial lo que tenemos que por otros factores. Una dieta insuficiente, un trastorno de mala absorción puede estar presente que impida que la vitamina D se absorba de manera adecuada. Hay inclusive que yo he visto influencers en las redes que le dicen a las personas que tomen sol, que los bloqueadores solares son un invento de la industria farmacéutica y que la gente tiene que tomar sol. ¿Cuál es su postura con respecto a eso, doctora? ¿Usted recomienda que la gente salga alegremente a coger sol para que le dé la vitamina D?
porque lo que yo he visto es que por más sol que tomemos, cuando nos cuantificamos estamos deficientes. Entonces, comprendo, mi punto de vista es que el protector solar es una necesidad, no es una cuestión cosmética ni de belleza, ni tampoco un invento de ninguna industria, es un recurso para nosotros disminuir la incidencia de los problemas que nos ocasiona el sol. ¿Usted recomienda que se tome un solecito la gente para que le dé el sol fuera del lupus, la comunidad normal? Claro que sí, doctora Rodríguez, puesto que nos han denominado el país más alegre por el tema del trópico y el sol. El sol tiene un impacto en la salud emocional de la gente. Fíjese que se ha asociado déficit de vitamina D y alteraciones psiquiátricas hoy día, y hay estudios que lo avalan. En los países nórdicos, donde no hay mucho sol, los pacientes tienden a deprimirse más por ese efecto no tan solo inmunitario que tiene el sol en términos de vitamina D, sino también en que ese calorcito nos activa, tiene un impacto importante de serotonina y nos activa la alegría. Ahora bien, no por eso tenemos que tomarlo deliberadamente. Todos los excesos son dañinos. Se recomienda en las primeras horas de la mañana que usted se exponga 15, 20 minutos de sol, es más que suficiente. De manera que si usted le gusta la playa, le gusta ir de camping, montañas y demás, debe protegerse como manda el dermatólogo, con su protector solar de amplio espectro en cantidad y aplicaciones suficientes. Es bien sabido que el sol tiene sus efectos negativos también, y están ahí demostrados por múltiples estudios. Las radiaciones ultravioleta, las tipo A, las tipo B, las radiaciones visibles, altamente demostrable que tienen una incidencia en la aparición de fotodaño, en la aparición de elastosis cutánea, ruptura de fibras de colágeno, fotoenvejecimiento y el más temido de los daños, el cáncer de piel. Entonces, definitivamente hay que tomar el sol con los debidos cuidados. Así es. Bueno, doctora, le agradecemos. Hemos llegado al final. En televisión el tiempo es muy corto, y más con usted, con todas esas explicaciones tan, ¿verdad, doctora? Precisas, y vemos en pantalla pues una foto de Hagamos Visible el Lupus que nos trajo la doctora, que fue una actividad de una caminata que se tuvo el sábado. Sí, en el Parque de las Luces, ibero-latinoamericano. Es la sociedad ADOLupus, la Sociedad Dominicana de la Lucha contra el Lupus. Y miren qué hermosas son esas mariposas que recuerdan que debemos de recordar el lupus. Así que muchas gracias, doctora Marianela González Díaz, médica dermatóloga, cirujana dermatóloga, quien nos ha acompañado hoy. Muchas gracias por su presencia. A ustedes por la invitación, a la orden siempre. Gracias. Y a ustedes también, queridos amigos, por estar otro domingo más en Medicina de Cuerpo y Alma, aquí todos los domingos en Cinevisión Canal 19. También nos puede ver en YouTube y en Instagram. Hasta el próximo domingo.